Bienvenidos, señores, en este cálido mes. Nosotros cumplimos y les acompañamos, pero eso sí, con esos programas especiales que les prometíamos, que les íbamos a ofrecer, en los que llevamos muchas semanas trabajando y que creemos no solo de utilidad, sino de interés. Vamos a intentar durante las próximas semanas, a modo de monográficos, profundizar en temas de máxima relevancia. Sí ha habido un acontecimiento que ha supuesto sin duda una convulsión no solo a nivel económico, también social y dentro del entorno completo de la Unión Europea, ha sido la aprobación finalmente por referéndum de ese Brexit. Pues bien, ese es el tema que vamos a abordar hoy, como les decía, con tiempo, con expertos y con el nivel de análisis que merece. Les voy avanzando que temas también tan trascendentales como el terrorismo islámico, nuestra ley electoral, el porqué del nacimiento de nuevos partidos y por qué ese sistema electoral está afectando de manera distinta a las diferentes formaciones, o algo de candente actualidad, tristemente, como es el bullying, el acoso escolar, también nos ocuparán y centrarán en estos monográficos especiales que les van a acompañar. Espero que a todos ustedes fielmente, como lo hacen en esa actualidad, durante este mes de agosto. Así que bienvenidos al primero de estos programas especiales que hoy tenemos el gusto de compartir con Claudio de Miguel, economista. Hoy te necesitábamos como siempre, pero más que nunca. Bienvenido, ¿cómo estás? Pues encantado y con calor, como corresponde. Bueno, Claudio es periodista y es economista, pero yo creo que uniendo ambas disciplinas es el tándem perfecto para analizar este fenómeno Brexit, que como yo decía, bueno, ha revolucionado todo y sobre todo importante, Claudio, si finalmente se van, ¿verdad? Porque ahora contaremos cómo de repente se aprueba por referéndum, luego hay por lo menos un rumor de marcha atrás o el intento de retractarse, que no sabemos si es posible, pero luego intentaremos entender todo esto. Si siguen adelante no sabemos las consecuencias y las derivaciones, incluso con ese efecto contagio que se pueden producir en nuestro entorno europeo. Bueno, dices tú que es fácil explicarlo, yo creo que es difícil porque ni los mismos ingleses entienden lo que han hecho. Y en fin, yo creo que lo del segundo referéndum, aunque hay algún precedente, es difícil que a corto plazo vuelva a repetirse. Y bueno, pues yo creo que al final tampoco llegará la sangre al río, porque existen una serie de acuerdos y de pactos con países, como por ejemplo es el caso de Noruega, que pueden acercar mucho las posiciones y hacer que no, en fin, que esto no sea el desastre que de entrada podríamos temer. Bueno, es cierto que desde las instituciones, desde el propio gobierno se lanzan mensajes de serenidad y se trata un poco de acotar todos esos temores que han surgido a raíz de, por cierto, una noticia que nadie esperaba, porque todos dábamos por negativo ese referéndum. Pero vamos enseguida, perdóname, Claudio. El mayor peligro está en el efecto contagio. Bien, ahora vamos, efectivamente, porque vamos a saludar al resto de compañeros que en este especial también han querido acompañarnos. Carlos, en calidad de periodista, que ha ahondado, se ha informado, ha trabajado, ha estudiado mucho sobre este tema y además nos ha acompañado en los programas en los que hemos tocado dentro de las ediciones habituales de esa actualidad el caso Brexit. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Antonio y Jan, muy de cerca también, siguiendo la actualidad de la mano de esa actualidad, semana tras semana. Gracias también por estar aquí. Bienvenido. Me da gusto en estos monográficos en los que no tenemos tantísimo tiempo, no os relajéis, pero sí una hora para desarrollar como nos gusta un tema y por tanto no vamos tan limitados de tiempo como cada semana y os puedo presentar como merecéis. Julián Bejarano, empresario, y le gusta que además digamos de él que es ciudadano, porque él está aquí en esa calidad para darles esa opinión o representar las que te llegan a ti todos los días y poner voz a todos nuestros espectadores, con el sentir, sí, ¿verdad?, que seguro muchos comparten. Bienvenido también Julián. Y Fernando Torres, también desde el punto de vista jurídico-legislativo, tendrá mucho que decir en una cuestión tan compleja. Fijaos que como gran profesional que es y también muy cerca de esa actualidad, porque es uno de nuestros contertulios habituales, ha seguido el caso Brexit desde el inicio. Sin embargo, comentábamos fuera, ¿verdad?, cuanto más te documentas, más investigas, más conoces, eres más consciente de lo que decía Claudio, de la complejidad es un tema muy complejo de este fenómeno y sobre todo de lo hondo que es. Es un tema, se junta lo económico, lo político, lo social. El propio ministro de Economía lo tilda de muy grave. Es que es muy grave. ¿Estáis de acuerdo? Y vamos a empezar por ahí. Realmente lo que ha ocurrido, ¿vosotros lo valoraríais como una noticia tan negativa? O, sin embargo, hemos escuchado también otras opiniones que restaban importancia a la salida de Reino Unido, incluso, bueno, pues haciendo alusión a que
ha sido un país que dentro de la Unión Europea no ha tenido la integración plena como han podido tener otros países, otros estados. Ahí, yo cuando salió todo este tema, yo lo primero que pensé, porque yo soy de los que mantienen una opinión de que los ingleses son muy suyos, se creen europeos, no todos, pero ellos no se ven en Europa, no están en el continente. Y ahí está la frase famosa que dijo Lord Palmerston, que era primer ministro allá por finales del siglo XIX, creo recordar, que fue el que dijo: Inglaterra no tiene enemigos permanentes ni enemigos permanentes, o sea, ni amigos ni enemigos permanentes, pero sí tiene intereses permanentes. Que luego se ha quedado lo de Inglaterra no tiene amigos, tiene intereses. Y yo siempre he dicho que los ingleses muchas veces se rigen por su propio interés. Y en la historia hay muchos casos que se puede comprobar. Y además un tema importante que es el tema de las encuestas, porque aquí todo el mundo daba por hecho que no iba a salir el Brexit. Y precisamente yo creo que todo el mundo nos hemos preocupado demasiado, digo por las encuestas decían que no. Pero sobre todo las casas de apuesta, que en Reino Unido, que por cierto eran las que ofrecían, según opinión mayoritaria, bueno, pues una estadística más fiable, puesto que eran opiniones emitidas por aquellos que pagaban y apostaban por ese sí o ese no. Todas las casas de apuesta al final, daban por negativo ese referéndum, la no salida al Reino Unido. Ha sido una sorpresa. Ha sido una sorpresa. Ha sido una sorpresa. Para todos, la sensación general en toda Europa y en los propios ingleses lo primero, ha sido una sorpresa. Realmente es algo tan caótico. Es mi opinión, perdonad. Sí, es algo tan caótico como los más más negativos opinan. Con la democracia no se puede jugar por intereses personales. Y yo creo que para mí el gran error del referéndum es la apuesta de Cameron en que lo pone como elemento para una elección interior en Gran Bretaña. Es decir, entonces se lo juega al referéndum. Pero hay una cosa más, déjame terminar. Es decir, creo que Cameron lo convoca, a mi modo de ver, partiendo de una base falsa, como es su propio interés para ganar una elección interna en Inglaterra. Primera cuestión. Y segunda cuestión, una vez que se compromete, tiene que convocarlo. Y segunda cuestión, y a mi modo de ver también muy importante, es que tanto Falage, o como se pronuncie esto, como los partidos o algunos de ellos que querían la salida, lo que han hecho es desinformar. La gente no se le ha informado bien sobre las consecuencias que implica la salida. O mal informar. Es que no es solo la salida del comercio único, ¿no?, que es el interés económico, es que el estar en los Estados Unidos europeos implica también el movimiento libre de personas, de bienes y de capitales, que no es solo una cuestión de mercado, ¿no? Vamos a profundizar en cada uno de los aspectos que ya están saliendo a colación. Todos habéis puesto ya la tilde en los aspectos más relevantes, hacéis alusión a ese posible efecto contagio, a otras derivaciones que no son solamente económicas, la importancia, Carlos, de formar parte de ese entorno europeo, y son precisamente los apartados que vamos a desarrollar en este programa. Pero antes, y para introducirlo, yo os planteaba a vosotros cuál era vuestra opinión con respecto a la gravedad, mayor o menor, un segundito, Carlos, de este Brexit, pero quienes van a opinar, para empezar, son aquellos que nos representan desde el Gobierno. El propio Rajoy, en cuanto se conocía la noticia, salía a los medios de comunicación, comparecía, de hecho, para lanzar ese mensaje de calma. Por ello, quiero dirigir este mensaje de serenidad y de tranquilidad a todos los ciudadanos españoles, y especialmente a aquellos que por su residencia en el Reino Unido o por sus actividades con este país puedan sentirse particularmente afectados por esta decisión británica. Todos los derechos que se derivan de su condición de ciudadanos españoles y, por tanto, europeos, siguen y seguirán plenamente en vigor sin ninguna restricción hasta tanto no se complete la salida negociada del Reino Unido de la Unión Europea de acuerdo con los tratados. Es decir, los ciudadanos españoles mantienen en los mismos términos sus derechos en relación con el Reino Unido, sus derechos a circular libremente, a trabajar, a cotizar y a recibir pensiones, a invertir, a votar,
o ser elegido, en su caso, en las elecciones locales del sitio donde residan, no se verán afectados en absoluto, previsiblemente al menos en los próximos 2 años. Lo mismo cabe decir de los derechos de los ciudadanos británicos que residen y trabajan en nuestro país o en el resto de la Unión Europea. ¿Cómo valoraban en esas primeras horas, una vez producido el referéndum, con el sí a ese referéndum, desde ese sí a la salida del Reino Unido, cómo lo valoraban desde el Gobierno? Pues lo explica Soraya Sáez, de Santa María. Que esto es una mala noticia y una triste noticia para el conjunto de los británicos, de los españoles y para el conjunto de la Unión Europea. En segundo lugar, hemos querido mandar un mensaje importante de serenidad y tranquilidad a nuestros trabajadores allí, a los españoles que residen en el Reino Unido o están allí por distintas circunstancias, y del mismo modo a los turistas o residentes británicos en nuestro país. Se abre, como saben ustedes, ahora un proceso largo de negociación, y en tanto en cuanto no se culminen esas negociaciones pueden tener la más completa seguridad de que la libertad de circulación de trabajadores, de empresas, todo el acervo comunitario les resulta de aplicación. También creo que es importante, y ahora ceder a la palabra al ministro de Economía, poner en valor que la situación de España, el hecho de que hayamos hecho un conjunto de reformas importantes, que hayamos saneado nuestra economía y en particular nuestro sector financiero, que hayamos reducido nuestro endeudamiento privado y diversificado nuestro sector exportador, nos permite afrontar esta situación en la Unión Europea con mucha más solvencia. Yo creo que es un momento para trabajar por una más Europa, por una mayor Europa, por un fomento de nuestra integración, por un trabajo en conjunto. Para ello es fundamental que todos hagamos compromiso o todos hagamos, digamos, énfasis en ese compromiso europeo, en nuestra voluntad de integración, y trabajemos por la estabilidad también de nuestras instituciones. Pues así invitaba la vicepresidenta a escuchar declaraciones también del titular de Economía. Escuchemos al ministro de Guindos. Efectivamente, los fundamentos de la economía española son mucho mejores que los que teníamos hace 3 o 4 años. Y aquí, cuando en estos momentos de elevada incertidumbre, de elevada inquietud, cuando efectivamente a lo que es la situación de la desaceleración de la economía mundial se suma un factor de desestabilización tan importante como el Brexit, esta es una cuestión vital, es una cuestión extremadamente relevante. No es lo mismo que te pillen, lógicamente, en una situación en la cual tus equilibrios macroeconómicos no son buenos que aquella en la cual has conseguido corregir gran parte de los mismos, ¿no? La respuesta, yo creo que en estas circunstancias, más que nunca, es fundamental, es vital continuar generando confianza. Siempre que ocurre esta situación de inestabilidad en el contexto internacional, al cual se suma un factor extraordinario y muy grave como es el Brexit, es básico mantener la confianza y mantener la credibilidad desde el punto de vista de lo que son los fundamentos económicos, desde el punto de vista de las recetas de política económica. Carlos nos pedía la palabra y además hemos tenido ocasión de escuchar variadas, importantes declaraciones sobre esos 3 puntos que vosotros ya estructurabais a la perfección, sobre los que tiene que articular la exposición de este programa y analizar el Brexit. Lo más importante, Carlos. Vamos, yo me quería referir a algo que has dicho tú antes, si el Brexit era definitivo o no era definitivo. Aunque estoy de acuerdo con lo que ha dicho Claudio, que casi seguro va a seguir adelante, no es tan seguro como parece, porque el Brexit, los resultados del 23J, en primer lugar, no son vinculantes. Por lo tanto, se puede ejercer la aplicación del artículo 50 de la Comunidad Económica Europea o no ejercerlo, en cuyo caso no se sale. Todavía no se ha iniciado. Segundo lugar, ha sido tan corto el margen por el que ha ganado el Brexit que realmente ha sido una sorpresa para Inglaterra y para Europa entera. Si a eso añadimos que los altos líderes de Reino Unido están dimitiendo en cascada porque no están de acuerdo con la salida de Inglaterra, de Reino Unido, de Europa, agrava todavía más el tema de que está claro que no quieren el Brexit. Y ya para colmo hay más de 4 millones de firmas de personas que están pidiendo que se repita la consulta. Por lo tanto, hay algo ahí en el aire latiendo que podría dar marcha atrás, aunque, como ha dicho Claudio, yo creo que seguirá, porque el Reino Unido tiene el apoyo de Estados Unidos
y de Canadá, que son dos potencias económicas enormes. Pero, ¿en base a qué se podría repetir ese referéndum cuando se supone que se ha hecho reglado con todos los imperativos que debe cumplir? Efectivamente no es vinculante, pero hay una decisión mayoritaria y supongo que si se ha planteado es para tenerlo en cuenta y llevarlo hacia adelante, aunque le haya costado al propio David Cameron la dimisión, ¿no? Aunque creo que hay algún precedente de un segundo referéndum, yo creo que este es definitivo, sobre todo además por la postura que ha tomado la Unión Europea, que trata de acelerar para evitar lo que yo decía antes, que es el mayor peligro, que es el efecto contagio, la salida de Inglaterra. Pero a mí antes que Perdón, hoy que tenemos tiempo para ir también entendiendo claves muy importantes que estáis dando. Claudio, el acelerarlo y facilitar en demasía esa salida, ¿no puede, lo contrario, impulsar ese efecto dominó, ese efecto contagio? Porque al final países que estén reconsiderando esa posibilidad vean cómo realmente la salida no es traumática, se soluciona, se hacen negociaciones, tratados y todo queda hay que dentro de la buscar una normalidad. salida traumática y rápida para que el que se quiera ir se le quiten las ganas, porque si el que tiene la tentación de irse, dice, bueno, yo me voy, pero me voy por la mitad, dejo la puntita nada más, tal, no sé qué, me quedo a medio camino, pues no pasa nada, y me voy. Me quedo con lo bueno y me quito lo malo. Esa rapidez no daría lugar a negociaciones que atenuaran un poco las consecuencias negativas. Por tanto, bien, a lo mejor se evita ese efecto contagio, Claudio, pero ¿cuál puede ser el peligro para Reino Unido y para el resto de países, ¿no?, si se hace así? Bueno, de entrada el peligro para el resto de países ninguno, o sea, porque, hombre, vamos a ver, yo quería hacer una serie de aclaraciones de lo que se ha dicho aquí. Tú decías, ¿es grave la salida? Pues lo más sensible que son los mercados, fíjate si es grave que todas las bolsas europeas, y si nos ceñimos a la española, han perdido en unos días 65.000 millones todas las empresas que están en el IBEX. En los primeros días, que ahora ya en acumulado habría que ver. Y 1.000 puntos. Lo que decía antes Antonio del error de Cameron. Bueno, es el origen de esto, el otro día me lo comentaba precisamente un periodista inglés. Cuando Cameron se compromete a hacer este referéndum, tenemos que recordar que cuando se convocan las elecciones en Inglaterra legislativas, nadie daba la mayoría absoluta al Partido Conservador. Y entonces el Partido Conservador incluye esto del referéndum, una manera de coger votos de los nacionalistas, pensando en que al final va a haber un gobierno de coalición, como había habido hasta entonces con los liberales. Los liberales se iban a oponer a esto y él iba a decir, no lo puedo convocar porque los liberales, mis socios de gobierno, no quieren. ¿Cuál es el problema? Entre comillas, que Cameron y el Partido Conservador ganan inesperadamente las elecciones por mayoría absoluta. Y Cameron se ve preso de esa promesa que ha hecho. En cuanto a que no era previsto este resultado, os tengo que recordar que unos días antes del asesinato de la diputada laborista Jo Cox, todas las encuestas eran a favor de la salida del Brexit. Precisamente el asesinato de esta diputada hace que se inviertan las encuestas, pero no las casas de apuestas. Había ahí una diferenciación. Las encuestas, es verdad que eran partidarias del sí, las casas de apuestas del no. La misma noche, terminadas las elecciones, las encuestas a pie de urna dan que se quedan el Remain 52 y el Leave 48. Y en esa noche, cuando se hace el recuento de votos, se invierten los temas. Al final de la noche. Al final de la noche. Además con la misma diferencia. Con la misma diferencia. Cierto. Con lo cual, bueno, que quería aclarar eso y que quería decir que este es un tema fundamentalmente malo, porque y que lo que más ha movido a los ingleses a votar en ese sentido es la libre circulación de... Yo el otro día lo hablaba... A ver, te paro, perdón, Claudio, porque yo creo que deberíamos ir tocando pilar por pilar de manera independiente. Efectivamente, la división está clara, esas consecuencias económicas, por otro lado están las consecuencias políticas y las estructurales y sociales incluso dentro de cada uno de los países. Pero bueno, ¿os apetece? Empezamos por las económicas. Estoy con Antonio, ni las únicas, ni quizá las más importantes, porque sí lo están siendo en cuantía, pero entiendo que en el tiempo es recuperable. No sé si otros aspectos, otras derivaciones van a ser igualmente superables. A ver, por este bando de mi izquierda, simplemente en situación de plató, en cuanto a esas consecuencias económicas, Julián, como empresario, porque al final
cuando todo desciende a la microeconomía, empresa, economía doméstica, es cuando se empiezan a pulsar las verdaderas consecuencias económicas de un hecho, ¿no? Sin duda lo vamos a notar, es decir, no va a ser un paso sin una repercusión negativa para todos los españoles, para todos los europeos y, por supuesto, para los ingleses en primer lugar. Decía Enrique Barón, que todos conocéis del Partido Socialista, ilustre político, quizá el que mejor conoce las instituciones europeas, que John Kerr, el que fue embajador de Reino Unido en la Comunidad Económica Europea, redactó el artículo 50 precisamente para que los ingleses pudiesen salir en caso de necesidad. Es decir, esto tiene una doble lectura a nivel político, a nivel económico, tiene ya una repercusión inmediata, que es 6 fondos inmobiliarios de los más importantes del mundo han parado el corralito que se estaba formando. Entonces, esto ya es dinero de curso legal que está afectando al ciudadano inglés. Por otra parte, los turistas, 12 millones de turistas que pasan por España cada año, su dinero ya vale un 20% menos. El dinero que dejan en España ya no son los miles de euros, miles de millones que dejaban en España, ya no son miles de millones de euros. Ahora es un poquito menos de esa cantidad ingente de dinero que el turismo inglés, no olvidemos que es la cuarta parte del 100% del turismo que recibimos en España, por lo tanto, sí nos va a afectar, sin ninguna duda. Hay un dato positivo, el único quizá, y es las exportaciones al Reino Unido, con la caída de la libra, se van a favorecer. Lo que pasa es que los aranceles seguramente van a condicionar también. Bueno, de momento 2 años no hay aranceles. Veremos a ver. Todavía son 2 años lo que faltan por delante con prórroga. Por lo tanto, es probable que los ingleses inventen alguna otra fórmula en la que lleguen a conseguir no salir de la Comunidad Económica Europea, que es previsible, por otra parte. Claro, porque ellos pretenden, es verdad, salir de la Unión Europea, no de la Comunidad Económica Europea. ¿Eso es factible, eh? Pues eso dependerá. La relación tiene que existir necesariamente porque el mercado está globalizado. Claro. Entonces, digamos que la parte contractual dependerá de los acuerdos que se firmen entre las dos partes, entre el Reino Unido por un lado y Europa por otro, como está el acuerdo que citaba Claudio de Noruega, que también lo tiene. Esta economía es más potente, entiendo que los acuerdos llevarán más tiempo, pero la salida del Reino Unido sí supone para Europa que ahora Europa es vista como un socio, digamos, con menos atractivo frente a las otras economías mundiales, como la americana o la china, ¿no? Y por ver también una lectura positiva, puesto que Inglaterra era el socio europeo menos integrado en lo que es la política y la sociedad europea, yo creo que la salida del menos integrado puede favorecer que los estados europeos tengan una mayor facilidad para integrarse entre ellos, ¿no? Porque se pueden cohesionar, digamos, de una manera más potente. Por ver una cosa positiva, pues ver que se puede favorecer eso, ¿no? Que se llegue de una vez a la integración política, porque estamos en la económica y en la comercial, pero el desarrollo de la Europa política y social le queda mucho recorrido por delante. Fijaos que el analista más importante financiero en temas de economía, Martin Wolf, de Inglaterra, de Reino Unido, perdón, contaba una anécdota, una historia muy, muy divertida, que era la del mendigo y el rey y el príncipe, que le pide, condenado a muerte, que le pide el mendigo al príncipe 1 año de prórroga para ver si consigue hacer hablar a su caballo. Y el rey, el príncipe, le otorga ese año de prórroga y le pregunta a un compañero de celda que qué va a pasar durante ese año y dice, mira, ese año puede morirse el príncipe, me puedo morir yo y puedo hacer hablar al caballo. Es decir, puede pasar cualquier cosa, yo creo, ¿eh? Yo, de todas formas, en fin, no soy pesimista y aunque lo que tú dices es cierto que hay una serie de fondos que se ha establecido el corralito en Inglaterra, que eso quiere decir que no se puede disponer de esos dinero. Depósitos. Exacto. Por ejemplo, el Banco de Inglaterra toma unas medidas en estos 2 últimos días consistentes en levantar las cantidades que tienen los bancos como mínimo de fondos propios para que tengan mayor liquidez y esa mayor liquidez puedan inyectarla en la economía en forma de créditos para incentivar el consumo. O sea que de alguna manera desde dentro ellos esas coberturas de solvencia que tienen los bancos las han rebajado para que dispongan de más dinero para que los clientes puedan acceder a los créditos. Por otro lado, hablamos del cambio de la libra y el euro. Yo estuve en Inglaterra en Navidad y estaba
una libra a 1,25 y hoy euros, y hoy está a 1,17. O sea que tampoco... Bueno, tampoco hablemos del día, porque con estas oscilaciones de semanas y demás, Claudio, las cosas pueden variar. Es una cosa que haya sido una debacle... Pero lo cierto es que van a tener que hacer un plan de ingeniería económica, porque el salirse del mundo Ellos no estaban en el euro. No estaban, pero eso es lo que te digo. No estaban en el euro, no estaban en... Y solo 19 en el euro. Por eso decía, y como ha dicho antes Antonio, es que no estaban realmente integrados con Europa. Y por eso decía yo antes que tienen ese cierto egoísmo, vamos a decirlo así, de nosotros somos los ingleses. A mí me recuerda somos un poquito el ombligo del mundo, ¿entiendes? Pero que tienen que hacer muchos estudios porque el sector agrario, el sector pesquero, todo eso van a perder mucho. Lo que les han dicho en la Comunidad Económica Europea, que están dispuestos a todo tipo de pactos, pero hay uno que es inviolable, y es el de la libre circulación. Eso es fundamental. Entonces, que se pueden firmar todo tipo de acuerdos comerciales, pero se tiene que permitir la libre circulación de ciudadanos de la Comunidad Económica Europea. Bien, pues señores, pausa, unos minutitos, muy breve la parada, y continuamos con este especial Brexit. Nos quedan muchos interrogantes todavía por intentar responder. Hasta ahora.